Si quieren abrir su Biblia en Primera de Juan, or you want to turn it on, si quieren buscar su Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, vamos a estar en el día de hoy. If you like to go to your Bibles to 1 John, chapter 1, verses 1 through 4, that's where we're going to be at this afternoon. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes basada en la primera carta de la epístola de Juan y del apóstol Juan. Es una carta escrita a una iglesia que yo creo que igualmente como nosotros necesitaba claridad, seguridad y dirección en tiempos confusos. El título de esta serie sería Para que sepan. Y veremos que Juan escribió estas palabras para que sepamos quién es el verdadero Jesús. ¿Qué significa tener vida eterna? Y cómo se ve una fe auténtica vivida en comunidad. So today we begin a new sermon series based on the first epistle of John, a letter to a church that, like us, needed clarity, assurance, and direction in confusing times. The title of the series is That You May Know. And we will see that John wrote these words so that we may know who the real Jesus is, what it means to have eternal life, and what authentic faith looks like in community. Durante las próximas 10 semanas vamos a caminar versículo por versículo por esta poderosa carta, aprendiendo cómo vivir como hijos de la luz, cómo amar con verdad, cómo mantenernos firmes en medio del engaño y cómo experimentar la seguridad de la salvación. Nuestra oración es que esta serie afirme tu fe, fortalezca tu caminar y sobre todo te lleve a una relación más profunda con Cristo. Y hoy en este primer servicio damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha estado aquí. Es un gozo comenzar juntos. So over the next 10 weeks, we'll walk verse by verse through this powerful letter, learning how to live as children of the light, how to love in truth, how to stand firm in the face of deception, and how to experience the full assurance of salvation. Our prayer today is that this series will affirm your faith, strengthen your walk, and most of all, draw you into a deeper relationship with Christ. And today, in this first service, we thank God for each and every one of you. It is a joy to begin this series together. Ahora le invito, ¿verdad?, que tengan sus Biblias abiertas. I invite you to have your Bibles open, and we're going to read 1 John chapter 1, verses 1 through 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice de esta manera. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Now in English, God's word says this, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. That life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be completed. Pregunta, ¿qué harías si te dieras cuenta de que llevas años creyendo en una versión de Jesús que no es verdadero? Here's a question for you. What will you do if you realize
that you have spent years believing in a version of Jesus that wasn't the real one. Vemos que hoy en día, mis hermanos, casi todo el mundo tiene una opinión de Jesús. Algunos lo ven como un sabio, otros lo ven como un activista, otros como un sanador o un símbolo de amor. Incluso dentro de las iglesias muchos tienen una imagen de Jesús moldeada más por la cultura o sus emociones que por la verdad revelada. Pero aquí está la pregunta, yo creo que es más importante. ¿Conoces el verdadero Jesús? ¿El verbo de vida? As we see today, almost everyone has an opinion about Jesus. Some see him as a wise man, others will see him as an activist, some will see him as a healer or even a symbol of love. Even within the churches, many have an image of Jesus that shapes more by the culture or emotions than by revealed truth. But here's the most important question I will ask you. Do you know the real Jesus, the Word of Life? Juan nos escribe como alguien que no escuchó a Jesús por tradición, sino como alguien que oyó, lo vio con sus propios ojos, lo tocó con sus propias manos. Y hasta él vivió con él, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo siguió y hasta lo vio morir y resucitar. Y lo que Juan quiere dejar claro desde el principio es esto, que Jesús es más que un hombre. Él es el Hijo eterno, la vida misma hecha carne. Y solo Él puede darnos comunión real y gozo duradero. You see, John writes to us not as someone who heard about Jesus through traditions, but as someone who heard him, saw with his own eyes, touched him with his own hands. And he even lived with him. He followed him. He saw him die, and he saw him rise again from the dead. And what John wants to make absolutely clear from the very beginning of this is that Jesus is more than a man. He is the eternal Son, life itself made flesh. And only Jesus, He can give us true fellowship and lasting joy. Con todo esto en mente, quiero que hoy nos quedemos con una verdad central. Y si está tomando nota en esta tarde, esta es la idea principal del mensaje. Que solo Jesús, el Hijo Eterno, nos da comunión real y gozo duradero. And with all of this in mind, here are the truths that I want you to hold on to today. So if you're taking notes, this is the main idea of the message today. That only Jesus, the eternal Son, gives us true fellowship and lasting joy. Vamos a entrar en 3 puntos en esta tarde. Miramos las 3 verdades que Juan nos muestra en este pasaje. En el versículo 1 y 2 vamos a ver el verbo revelado. El versículo 3, el verbo proclamado. Y después el versículo 4, el verbo que da gozo. And this afternoon we'll look together at 3 truths that John shows us in this passage. The first one will be verses 1 and 2, the word reveal, the word proclaim on verse 3, and the word who gives joy, verse 4. Cada uno de estos puntos, hermanos, nos va a ayudar a ver que Jesús no es simplemente otra figura religiosa, sino que Él es el Hijo Eterno, revelado en carne, proclamado por testigos y la fuente de vida eterna para todos los que confían en Él. And each of these points will help us to see that Jesus isn't just another religious figure. Rather, that He is the eternal Son, revealed in flesh, proclaimed by witnesses, and the source of eternal life for those who trust in Him. Ahora miramos el primer punto, el verbo revelado, el versículo 1 y 2. And we'll look at verses 1 and 2, the word revealed. Versículo 1 y 2 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto
y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. In verse 1 and 2 says this, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and made manifest to us. Hermano, Juan comienza seguro. Él no está hablando de ideas o rumores. Él está hablando de una persona real. De alguien que él conoció, escuchó y vio con sus propios ojos y lo tocó con sus propias manos. Imagínate, por un momento que Juan fuera tu amigo, que fuera tu vecino, que fuera alguien que tú estás trabajando. Y él te dice con convicción, yo caminé con Jesús. Yo lo vi hacer milagros. Yo lo escuché enseñar. Yo estuve ahí. La pregunta para ti en esta tarde, para mí es, ¿lo tomarías en serio? Brothers and sisters, John starts strong right here. He is not talking about an idea or rumors. He is talking about the real person. Someone that he knew, heard, saw with his own eyes, touched with his own hands. Now, I want you to imagine for a moment that John is your friend, your neighbor, someone you work with. And he tells you with conviction, hey, I walked with Jesus. I saw him perform miracles. I heard him teach. I was there. The question for you and I is, will you take him seriously? Esto no es un mensaje nuevo para Juan. Él está siendo coherente, mi hermano, consistente. Lo que él recibió en su evangelio, lo sigue creyendo con todo corazón. Juan 1:1, que lo hemos leído anterior, dice que el principio era el verbo. Y después el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Y ahora, años después, el mensaje sigue igual para Juan. Y para Juan Jesús no es simplemente un maestro o un ejemplo a quien seguir, mis hermanos, sino Él es el verbo de vida, la vida eterna manifestada. And this is not a new message for John. He is being consistent. What he wrote in his gospel, he still believes with all his heart. Recently we read John chapter 1, verse 1, where it says, in the beginning was the Word. And then at verse 14, he says, and the Word became flesh. And now years later, the message is still the same for John. And for John, Jesus is not just a teacher or an example to follow. He is the Word of life, the eternal life revealed. Juan no está hablando de un símbolo religioso o de una figura que nos hace sentir bien, mis queridos hermanos. Él está hablando de la realidad más gloriosa del universo, que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y no fue por curiosidad, mis hermanos, y no fue por obligación, sino fue por amor. You see, John isn't talking about a religious symbol or even a figure that makes us feel good inside. He is talking about the most glorious reality in the universe. That God became man and lived among us. Not out of curiosity, not out of obligation, but out of love. Jesús se hizo carne no para ver cómo vivimos, mis hermanos, sino para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y morir la muerte que nosotros merecimos. El verbo no bajó en forma de rayo o un trono de oro, sino que en carne humana, frágil, limitada, como tú y yo, pero sin pecado. Y lo hizo ¿para qué? Para reconciliar con el Padre, para reconciliarnos con el Padre, para caminar con nosotros y para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y darnos la vida eterna. You see, Jesus became flesh not just to see how we lived, but to live the life that we could not live and die the death that we deserved.
See, the Word did not descend in lightning or in a throne of gold, but in human flesh, fragile and limited, just like you and me, but yet without sin. And He did it to reconcile us to the Father, to walk with us, to carry our sins on the cross, and to give us eternal life. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 y 17 dice de esta manera que, por tanto, ya que los hijos comparten carne y sangre, Él también participó de lo mismo, a fin de ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Queriendo decir que Cristo se hizo como nosotros para salvarnos. El eterno se volvió temporal, el infinito se hizo tocable, el verbo se hizo carne para que tú y yo podamos ¿qué? Podamos ser hijos de Dios. Hebrews chapter 2 verses 14 and 17 says this, that since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same thing, that He might become a merciful and faithful high priest, to make propitiations for the sins of the people. Meaning that Christ became like us to save us. The eternal became temporal. The infinite became touchable. The Word became flesh so that you and I could become children of God. Familia, hermanos, amigos. Cuando alguien experimenta algo tan real, tan transformador, no puede quedarse callado. Juan no solamente vio a Jesús, él fue transformado por Él. Y por eso lo que recibió ahora lo anuncia. Su experiencia con el verbo de vida no fue algo privado ni secreto. Fue una verdad tan gloriosa que tenía que ser proclamada. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en el día de hoy, el verbo proclamado. Family, brothers, friends, when someone experiences something so real, so life-transforming, they can't stay silent. John didn't just see Jesus, rather he was transformed by Him. So that when whatever he received, he is now declaring. His experience with the word of life wasn't something private or secret. It was a truth so glorious that it had to be proclaimed. And that brings us to our second point this evening or this afternoon, the word proclaim. Let's look at verse 3. Vamos a ver el verso 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verse 3. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Imagínate que descubre la cura para una enfermedad incurable. Algo que puede restaurar la vida de miles de personas. La pregunta sería, ¿la guardarás en secreto? ¿Te quedarás callado sabiendo que otros podían vivir si tú hablas? Eso es lo que Juan siente. Él no descubrió una medicina, sí, pero sino que él conoció el autor de vida. Al verbo hecho carne, el único que puede reconciliar el ser humano con Dios. Y por eso Juan proclama lo que ha visto y oído. No por obligación, mi hermano, sino porque ama a Dios y ama a los demás. So I want you to imagine that you discover the cure for something that is incurable, an incurable disease. Something that will restore the lives of thousands. The question is, would you keep it to yourself? Would you stay quiet knowing that others could live if you spoke? You see, that's what John feels. He didn't discover medicine, yeah, we know that. Rather, he met the author of life. The Word made flesh, the only one who can reconcile us
to God. And so John proclaims what he has seen and heard, not out of obligation, but because he loves God and he loves others. Esto no es un mensaje privado, mi hermano. La fe cristiana no es algo que se guarda para uno mismo. Juan no dice, yo vi todo esto y qué bendición para mí. No, él dice, lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes. Ahí está en el versículo 3. Él entendió que esta verdad gloriosa, mis hermanos, que el Hijo Eterno se hizo carne, no puede quedarse callado. Tiene que ser proclamado. You see, this is not a private message. The Christian faith is not something to keep to yourself. John doesn't say, hey, I saw all of this. What a blessing for me. No, he says, that which we have seen and heard, we proclaim also to you. You see, he understood that this glorious truth, that the eternal Son took on flesh and cannot be kept to ourselves. It must be proclaimed. ¿Por qué lo proclama? ¿Por qué lo proclama? En el versículo 3 da la contestación. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. El propósito de compartir este mensaje no es solo para informar, iglesia, sino para invitar también. Invitar a una comunión real con otros creyentes. Pero más importante, tener una comunión con Dios mismo. Pero aquí está la advertencia implícita. La comunión con Dios no es posible sin el verdadero Cristo. No podemos tener una relación con el Padre si no reconocemos al Hijo tal como ha sido revelado. Este es lo que Juan quiere que su audiencia entienda, hermano, que no se puede tener una verdadera comunión con Dios sin abrazar al Cristo verdadero. So what does John proclaim? What is he proclaiming? And why is he proclaiming it? And verse 3 answers that question, why he does it. So that you too may have fellowship with us. The purpose of sharing this message is not just to inform, but it's also to invite. To invite people into a real relationship with other believers. And the most importantly, with God himself. But here's an implied warning. Fellowship with God is not possible without the real Christ. You cannot have a relationship with the Father if you don't embrace the Son as he has been revealed. This is what John wants his audience to understand, that you cannot have true fellowship with God without embracing the true Christ. Hermano, esto también es para nosotros hoy. Muchos en nuestros días hablan de Jesús, pero lo hacen a su manera. Lo ven como un ejemplo moral, un sanador, un coach espiritual, pero no como el Hijo eterno encarnado. Esa distorsión no solo cambia la imagen de Cristo, pero también nos separa de la verdadera comunión con Dios. And this is for us today too. Many in our days, they talk about Jesus, but they do it in their own terms. They see him as a moral example, a healer, a spiritual coach, but not as the eternal Son made flesh. That distortion doesn't just change how we view Christ, but also it separates us from the true fellowship with God. So entonces, le hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú, Jesús, luce como el que los apóstoles proclamaron? ¿O es un Jesús a tu medida? Hermano, no se trata de cuánto sabemos o de cuánto sabes, sino de quién conoces. Y si aún no conoces al verdadero Cristo,
La invitación está abierta en esta tarde. Porque solo el Jesús revelado y proclamado en la Escritura puede darnos comunión con Dios. So let me ask you this afternoon. Does your Jesus look like the one the apostle proclaimed? Or is he a Jesus made up in your own image? Brothers and sisters, it is not about how much you know, but whom you know. And if you don't know that true Jesus, the invitation is open this afternoon. Because only the Jesus revealed and proclaimed in Scripture can give us true fellowship with God. Iglesia, amigos, hermanos, Juan no proclamó este mensaje para impresionar, ni para debatir, él lo hizo para invitar a otros a entrar en la misma comunión que él ahora disfruta con Dios. Y vemos que esa comunión no es fría ni formal, sino que es una comunión llena de gozo. Porque cuando conoces el verdadero Jesús, el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, mis hermanos, no solo recibe verdad, sino que recibes gozo. No un gozo superficial o pasajero, sino un gozo profundo, duradero, que transforma la vida eterna. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta tarde, el verbo que da gozo. And dear friends, church, family, John didn't proclaim this message to impress or to debate. Rather, that he did it to invite others into the same fellowship he now enjoys with God. And we see that the fellowship is not cold or formal. Rather, that it is filled with joy. Because when you know the real Jesus, the eternal Son of God, the Word made flesh, you don't just receive truth, you receive joy. Not a shallow or passing joy, but a deep, lasting joy that transforms your entire life. And that will bring us to our third and final point, the Word who gives joy. Versículo 4, we're going to read verse 4. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. And we are writing these things so that our joy may be complete. Piensen en una familia separada por años. Quizá por guerra, quizá por distancia, quizá por tragedia. Pero un día inesperadamente se reencuentran. Ellos se miran, se abrazan, empiezan a llorar y se alegran. Y podemos decir que es una alegría que no viene de cosas materiales, sino de las circunstancias o de circunstancias favorables, sino de una relación restaurada. Imagine a family separated for years, maybe by war, by distance, or even by tragedy. But then one day, unexpectedly, they reunite. They will see each other, they will embrace, they will cry, but they will rejoice. And we can say that this joy, that it doesn't come from material things or favorable circumstances, but it comes from a restored relationship. Así que el gozo que Juan describe aquí, mis hermanos, no se trata de emoción superficial o de una felicidad pasajera. Se trata de algo mucho más profundo. El gozo de conocer el Hijo Eterno, el gozo de tener comunión con el Padre, el gozo de saber que no está perdido, sino reconciliado con Dios. You see, and that kind of joy that John is talking about here is not a surface level excitement or a temporary happiness, but something much deeper. It is the joy of knowing the eternal Son, the joy of having fellowship with the Father, and the joy of knowing that you are not lost but reconciled to God. Amigos, iglesias, Juan no escribe para impresionar, ya yo lo dije. Escribe para edificar
Y su deseo es claro, que tú y yo experimentemos gozo completo. Eso no es emocionalismo, sino que el gozo que viene de Cristo no depende de cómo amanecimos en el día o si o si la casa está bien o el trabajo está todo yendo bien, sino que este gozo está anclado a una persona. Y esa persona es Jesús, el verbo de vida. Y es por eso que Juan insiste tanto en que conozcamos al Jesús verdadero. Porque si distorsionamos a Cristo, hermanos, perdemos el gozo que solo Él puede dar. Church, friends, family, John doesn't write to impress. I already said this. He writes to build up. And his desire is clear that you and I will experience complete joy. And this isn't emotionalism. The joy that comes from Christ doesn't depend on how the day started or if everything at home or at work is going well. No. This joy is anchored in one person, and that is Jesus Christ, the Word of life. That's why John insists so much that we know the true Jesus. Because if we distort Christ, we miss out on the joy that only He can give. Vemos que muchos buscan el gozo en experiencias espirituales intensas, emociones momentáneas o incluso en una imagen manipulada de Jesús que se acomode a sus deseos. Pero Juan nos dice que el gozo duradero nace de una verdad segura, que el Verbo se hizo carne y vino por nosotros. La pregunta que le hago en esta tarde es que ¿estás buscando gozo en las circunstancias o en Cristo? ¿Tienes el gozo que viene de una comunión real con Dios? Esto no se trata de ser religioso o de portarse bien, mis queridos hermanos. Se trata de confiar en aquel que vivió por ti, murió por mí y resucitó para darte vida eterna. And we see that many people today search for joy in intense spiritual experiences, fleeting emotions, or even a manipulated image of Jesus that fits their preferences. But John reminds us that lasting joy is born from a solid truth. That the Word became flesh, came for us. And here's a question that we have for you today. Are you searching for joy in your circumstances or in Christ? Do you have the joy that comes from real fellowship with God? This isn't about being religious or behaving well. It is about trusting the one who lived for you, died for you, and rose again to give you eternal life. Y me concluyo con estos últimos pensamientos. Si conoces el verdadero Jesús, entonces este gozo es tuyo. Pero si aún no lo conoces, la invitación sigue abierta. Ven al verbo de vida, recibe el gozo que no se acaba. Porque Jesús no es una figura del pasado, mis hermanos, ni una idea religiosa. Él es el Hijo eterno, el verbo de vida más que un hombre. Y hoy Él te llama a una comunión real y un gozo completo en Él. And I will go ahead and conclude with my last thoughts for this evening, or not this evening, this afternoon. If you know the real Jesus, then this joy is yours. And if you don't know Him yet, this invitation is still open for you today. Come to the Word of life. Receive the joy that never ends. Because Jesus is not a figure of the past nor a religious idea. He is the eternal Son, the Word of life, more than a man. And today He is calling you to real fellowship and lasting joy. Querido amigo que estás escuchando, esto no es una religión más. Es una persona viva
Jesús te llama hoy, no esperes, ven a Cristo, abraza a Jesús verdadero y conoce la vida que nunca se acaba. Dear friends who are listening at this moment, this is not just another religion. It is a living person. Jesus is calling you today. Don't wait. Come to Christ. Embrace the true Jesus and know the life that never ends. Preguntas finales. ¿Estás viviendo con el gozo que viene de conocer el verdadero Jesús? ¿O has estado siguiendo a una imagen distorsionada de Él? Una que no puede darte comunión ni gozo verdadero. And here's my final question. Are you living with the joy that comes from knowing the real Jesus? Or have you been following a distorted image of Him? One that can offer or cannot offer you true fellowship or lasting joy. Querido amigo, le suplico que venga al Cristo verdadero y reciba la vida eterna. And I will supplicate with you, my friend, to come to the true Jesus and receive eternal life. Oremos. Let us pray. Señor Jesús, te damos gracias por revelarte como el verbo de vida. Gracias por venir, morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Perdónanos por buscar gozo en otras cosas y por aceptar versiones falsas de quien eres. Abre nuestros ojos para verte, Señor, y nuestro corazón para recibirte con fe. Queremos conocerte, caminar contigo y disfrutar de la comunión y el gozo que solo tú das. Jesús, hoy afirmamos, tú eres más que un hombre, eres el Hijo eterno de Dios y en ti hay vida verdadera. So Lord Jesus, thank you for revealing yourself as the word of life. Thank you for coming, for dying for our sins, for rising again to give us eternal life. Forgive us for seeking joy in other things and for believing false versions of who you are. Open our eyes to see you and our hearts to receive you by faith. We want to know you, walk with you, and enjoy the fellowship and joy that only you can give. And Jesus, today we affirm you are more than a man. You are the eternal Son of God, and in you is true life. En tu nombre oramos. Amén. In your name we pray. Amen.